Bienvenidos a Medicarte. Los saludos servidor Miguel Leija y me encuentro en compañía, ahora sí, ¿no? Como cada episodio, de mis compañeros y amigos Isaac Enríquez, Oscar Rodríguez, Baldo, elpuerco.com. Y tenemos un nuevo integrante a partir de este episodio, que ya lo han escuchado previamente, es el doctor Raúl Pacheco. Bienvenido, doctor. Y pues esto es Medicarte. Medicarte. Tanto tiempo que nos tardamos en iniciar. Esto es Medicarte. El día de hoy tenemos un tema interesante. Ya el doctor Raúl Pacheco ya no es invitado, es parte de nuestro staff. O sea, Una buena contratación. Entonces, el día de hoy tenemos un tema interesante que decidimos hablar porque empiezan actualmente en esta época y es el asma. Entonces, ¿qué opinan de este tema ustedes? Oscar. De hecho, temporada de cambios de hojas, primaveras, otoños, empiezan más, sobre todo los fondos ahí alérgicos, y empezamos a ver más pacientes alérgicos, ¿no? Y después del otoño viene la temporada de frío, que es otra causa sí. De hecho, generalmente es más en enero, febrero, ¿no? Todavía más el descontrol. Pero bueno, en cambios de estacionales, otoño, invierno. En cambios estacionales, las alergias y asmas perennes, ¿no? O sea, y el asma en frío, pues sí, tiende a tener más exacerbaciones. COVID, hasta nada mostrar lo contrario. Exacto, ese es el problema ahorita, ¿no? Entre el COVID, Asma, entre COVID. si es un asma, entre si COVID-dengue. es una situación que puede confundir y el tratamiento, bueno, es bastante diferente en la situación, ¿no? Sí, el problema va a ser ahorita que no quieres tocar a los pacientes porque te quieres contagiar y entonces no les puedes escuchar que traes sibilancias. A menos que sea muy evidente que llegue pitando el vato. De hecho, bueno, sí, pero es uno de mis pleitos, ¿no? Porque ya ves que ahí ahora el axioma de que el esteto está en desuso, que ahora el ecocardiograma al pie de cama. Yo no he sabido un eco que detecte sibilancias, pero bueno, cuando me lo enseñen a detectar sibilancias y broncoespasmo con el eco, chido. Y es que el problema en el caso de los asmas es que llegan desaturando hasta 60 Con dificultad respiratoria. con dificultad respiratoria franca y algunos ya con tanta dificultad que hasta tienen tos y los tienes que escuchar para saber que es un asma. O sea, tienes que ponerse el esteto y escuchar que están silbando y entonces dices, es un asma. Y si no, pues te puedes ir con que... O a menos Sí, que no, él te asma. diga es que soy asmático. Y pues obviamente ya se la compras. Siempre y cuando pueda hablar, porque a veces si vienen con mucha disnea, no, es difícil. gachos, ¿verdad? Sí, Llegan así es. morados. ¿Ustedes no tuvieron asma? Nunca. ¿Tú sí, no? Yo sí, pero yo creo que la última exacerbación fue 13, 14 años y nada. Bueno, ya ese sin medicamento. es de los más benévolos, ¿no? Las Así es. intermitentes. Bueno, Ujú. hospitalización nunca merité. O sea, nada No, más pero con el tratamiento del salbutamol de Yo rescate. me acuerdo mucho de una de mis maestras de la especialidad, que era asmática. Y llegaba un asmático y te mandaba la chingada porque ella sabía ahora sí que era lo que se sentía. Y Sí, era sí, de no, que de te hecho, sientes la abocabas, chingada. se abocaba bien cabrón por lo mismo, porque se siente bien culero estarte ahogando. Se siente que el pecho bien opresivo y literal sí la dificultad para respirar. Pero, pues bueno, yo sí revertía bien. Vamos a hablar un poquito de la definición de asma, que es una enfermedad crónica que es clave. Porque yo me escucho con madre. Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que produce episodios recurrentes de sibilancias o silbidos, dificultad respiratoria o presión torácica y tos, que se acentúa en la noche o en la madrugada. Bueno, esa es una definición general, ¿sí? La obstrucción de las vías aéreas es reversible espontáneamente o con tratamiento específico. ¿Algo más que quieran agregar de definición hasta aquí? No, resaltar lo que acabas de mencionar, ¿no? Reversibilidad. Ujú. Aunque sí hay que especificar que es reversible a veces completamente y a veces parcialmente. Ya mayor cronicidad, menos reversibilidad. ¿De dónde sacaste la definición? No. Del asma. Es que en la GINA sí te pone que es así una enfermedad crónica. Sí, de hecho es de la GINA, pero es del 2019, no es del 2020. Creo que en el 2020 no hubo GINA. Hay una actualización. Nada más la actualización. O sea, no se hizo todo el cambio por lo del Ujú. COVID. Porque si no mal recuerdo, el día del asma es algo de mayo, como el 20 de mayo, una cosa así, 19 de mayo.
Ya Sí lo comentamos antes, pero creo Ajá. que no hablamos del Día Mundial del Asma, algo así. Bueno, el chiste es de que, y lo dice muy claro la Gina, que es una enfermedad crónica, crónica. Ujú. crónica inflamatoria pulmonar. Y pues entra dentro de las enfermedades crónicas pulmonares, solo que esta es reversible al contrario de muchas otras, pero que poco a poco las exacerbaciones y las Exacto. lesiones van provocando Así es. Cronicidad. cada vez más lesión, más lesión, más lesión, hasta que te dejan con un... Época. Sí, Sí, con un daño pulmonar que es más difícil de tratar y las exacerbaciones son más frecuentes y más intensas y con mayor riesgo de complicaciones. Es decir, se puede agregar alguna infección, ya sea viral, así bacteriana. Entonces, ya ahí ya se va complicando el cuadrito cuando Y una el limitación tratamiento es- funcional. de por parte Sí, del pero paciente. básicamente lo que dice Isaac, eso es, no, o sea, el asma pura, aguda, cuando empieza, tiene una reversibilidad completa, pero conforme se va haciendo crónica, esa reversibilidad se va perdiendo y va quedando una obstrucción, un grado de obstrucción crónico, ¿sí? Que ya no revierte a broncodilatador. Bueno, como algo general, lo que en las definiciones que encontré, igual, se hacen énfasis en lo crónico. Enfermedad frecuente, 300 millones más o menos aproximadamente a nivel mundial. Y el 29% es de 1 a 4 años y el 18.8% de los 5 hasta los 18 años. Generalmente hay una pauta, por ejemplo, al menos en lo personal, yo tuve exacerbaciones y te digo 13, 14 años y hasta la fecha ya no tuve ningún... Sí, es remisión espontánea, Sí, afortunadamente. pero generalmente se va del 1 a los 4 años, generalmente empieza el diagnóstico a partir de los 4 años y hasta los 18, que es un otro porcentaje también un poquito elevado. y es parte de lo que los pediatras le dicen, ¿no? Que es la marcha alérgica, que empiezan con rinitis, que luego sí con... No es cierto, empiezan con dermatitis, rinitis y después Ujú. asma. Sí, Y de remisión espontánea durante la adolescencia por cambios por hormonas, cambios hormonales. Los hiperreactores bronquiales, ¿no? Antes de Ujú. ser sí, asmáticos. de hecho así lo catalogan, hiperreactividad bronquial generalmente. Bueno, en cuanto un poquito de qué se trata el asma, ahorita lo explicamos o empiezan a hacer una analogía de lo que vamos a decir. Oh, chingada. Con su permiso, Mr. Analogía. Se trata de un espasmo, o un Copyright. broncoespasmo de la musculatura de los bronquios. Posteriormente se inflama, hace edema de la misma mucosa. Hay una infiltración de la misma. Empieza a haber mucha secreción bronquial y empieza a descamarse también a nivel de epitelio. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que es una fisiopatología o qué pasa a nivel de bronquios. ¿Alguna analogía con edificios, con baños, con...? ¿Qué dijo este güey? La podemos hacer con los baños, pero bueno, Sí. primero honor a quien no merece. Ah, pues mira, hay que imaginar una Una manguera. manguera, ¿sí? Lo primero que pasa es que esa manguera se cierra la luz. O sea, al momento de estar el flujo, Entiéndese tiene por luz el diámetro de la manguera. la parte donde circula el aire, sí, la luz. O el agua, o en el el caso agua, de una ¿no? manguera. Oh, que la chingada. Oh, bueno, si la van a hacer ustedes, pues síganle. Hay que recordar que la manguera está en el baño. O en el jardín. O en el jardín. Échale. Digo, afortunadamente mi regadera no ocupo tener manguera en el baño, güey, pero cada quien. Se baña jícaras. No, inicialmente lo que es el cambio en el espesor del bronquio. O sea, se hace más estrecho, se hace más pequeño. Pero después la parte de adentro se empieza también a inflamar. O sea, Como si acumulara sarro, ¿no? exactamente, hacia eso iba la La comparación. analogía. La comparación. O sea, primero es que la manguera se estrecha, se hace más pequeña. El diámetro disminuye. La segunda es que ya no disminuye, pero se acumula sarro adentro, se inflama el epitelio, ¿sí? Y la secreción, la flema, que normalmente teníamos, pues, en un tubo de 2 pulgadas, Fluye. fluye más fácilmente que si lo comparo con un tubo de 1 pulgada. Y a lo mejor pareciera que tengo más flema en un área más estrecha, en un tubo más delgado, aunque sea la misma cantidad, ¿no? Y la obstrucción, por ende, es decir, el espacio que queda libre va a ser menor. Y el flujo de aire que debe pasar por ese pequeño diámetro, pues es mucho más difícil de pasar y eso es lo que genera los datos clínicos, las famosas sibilancias, silbidos o pillidos El que le pillido, conocemos. Literalmente es querer pasar el aire por un silbato. Exactamente. El Sí, espacio vato. chiquito es el que te da
el sonidito característico de los Eh, pacientes con asma que cuando llegan se escucha como gatitos en el pecho, se escucha como silbiditos, se escucha como... Hombre, ahorita les va a pasar Pillido. un interrogatorio de asma. Está con madre. Esos españoles, no, hombre, se lucen con esas preguntas. La gema. La gema, ¿no? Sí, Sí, no, hombre, güey. está perrísimo. Son, neta. son las ginas y las gemas. Sí, sí, las gemas. Bueno, GINAS es como una manera de... Son las siglas La de iniciativa la global. iniciativa global contra el asma. Contra el asma, y la gema es La la iniciativa, iniciativa europea o española española contra para el asma. manejo del asma. Ujú. Entonces, lo que son las guías guía internacionales española más, de manejo del asma. más importantes en las cuales nos basamos nosotros, porque pues la iniciativa mexicana creo que sale en el 2025, me parece. Se había postergado, ¿no? Sí, Se postergó por el en un COVID. futuro, Sí. sí. Se Fue por el postergó. COVID porque Sí. ya iba a salir. O sea, estaba a punto de salir y se postergó por el COVID. Sí, de hecho ya está Oye, ¿y cuál va a ser? ¿La Juana o la María o algo así. Algo así. No, pues mejor la Juana. Así va a ser la Gina, la Gema y la Juana. La Lupe. La La Lupe. Lupe. Es cierto. Bueno, hablar sobre signos y síntomas del asma. Síntomas clásicos, ya lo comentaron ustedes, el famoso pillido o sibilancias, que ya lo comentaron también, de la estenosis o estrechez de la vía respiratoria. Tos, sensación de presión torácica y disnea, que son los síntomas clásicos de la enfermedad. ¿Algún otro que ustedes quieran agregar hasta aquí? No, y ¿Clásico? tristemente todo eso es casi lo mismo que vemos en el COVID. Ujú. O sea, excepto por las sibilancias. Por eso es tan importante escuchar a los Sí. pacientes. De hecho, es lo que te digo, o sea, tal vez sí los puedo entender porque yo sentía literal que era una presión en el pecho y que te faltara un chorro al aire, güey. Lo bueno es que sí hay con salbutamol revertía, pero ya con taquicardia, ya con 130 de Oye, frecuencia. pero a lo mejor ese es otro, ¿no? O sea, los pacientes con COVID como que son más tolerantes a la hipoxemia que el de asma. O Lo sea, que pasa es que como el asma es aguda. no, sí, O sea, el asma es una sensación, es una falta de aire aguda. Aunque es una enfermedad crónica, las manifestaciones son súbitas. En un momento les da asma y se siente de estar saturando bien o estar recibiendo oxígeno bien, se cierra el bronquio y entonces Sí, es muy empieza- rápida la ajá. progresión, vaya. Y el COVID lo que hemos visto es que va como muy lento, Es muy una hipoxemia despacio. feliz. Ajá, va bajando poquito, poquito, entonces la vas tolerando hasta que ya no puedes mantener con esa oxigenación el cuerpo. Pero también lo que me llama la atención es pues todo, o sea, tos, falta de aire y opresión en el Opresión pecho de son de las tres síntomas que principalmente ves cuando tienes COVID. Entonces, ¿qué te hace falta? Pues agarrar el estetos y ponérselo en los pulmones y escuchar que es una sibilancia. interrogar sobre fiebre y sobre Claro. cefalea. Aunque hay que aclarar, ¿no? Que en ocasiones hay procesos infecciosos Que que son los que desencadenan. desencadenan la crisis asmática. De hecho, la primera Entonces, causa de pueden llegar con desarrollo fiebre. de una crisis asmática Ay. es una infección en un paciente que ya se conoce asmático. O sea, si el paciente ya es asmático, entonces la primera causa de desarrollar una crisis es una infección. Al cambio, pues lo mismo, ¿no? Le puede dar fiebre y dolor de garganta y dolor de cabeza por infección faríngea y termina siendo una crisis de asma con dolor torácico y pues pobrecito. En el bloque. Lo Y, termina- no, y ahorita Sí, en tren el- respiratorio. lo mandas al covitario. y ahorita sobre todo en esta época, ¿no? En la temporada frío. invernal, donde es más frecuente los procesos infecciosos y por ende mayor incremento en la frecuencia de las recaídas o de las crisis asmáticas, ¿no? Por eso Pues- pónganse su pulserita de soy asmático. Ya sé, un tatuaje, aunque sea, no sé, algo así. Pero sí, yo creo que nos pescó en esta época de, aparte del COVID, neumonías adquiridas en las comunidades, influenza, Dengue. dengue. Aunque no causa hipoxemia, pero Pero el trae resto fiebre, también, ataque de estado fiebre, ataque general. de estado general, cefalea, mialgias, Y artralgias. pues los resfriados comunes, que la verdad pues nada más igual te puede agregar tos, Y pero ya no empezó. dificultad respiratoria. O si no te pones la vacuna de la influenza y te da todos los síntomas. Sí, o sea, algo similar. Bueno, hasta aquí algo más que... déjame mencionar nada más otros signos agregados, que es la diaforesis o la sudoración. Y el uso de los músculos accesorios, que es por la dificultad respiratoria. Cianosis. La posición, que obviamente la posición también erecta para tratar de mejorar un poquito el patrón respiratorio. ¿Cuál posición? Erecta, parada, recta. Rígidos. ¿Algo más? No, eso ya no. Como brazo de albañil. brazo de santo. Pacheco, Sí, bueno, ¿algo más? definitivamente depende el grado de afección, Sí. ¿no? Generalmente las de los infantes, aunque es súbita, habitualmente tiene con un disparo del salbutamol, ¿no? Sí. Que bien comentas. Y eso hace que el paciente pues vaya sintiendo el alivio tan rápido
como presentaron los síntomas. Sí, Y de hay hecho, algunos de ellos, por ejemplo, ya después de la adolescencia, que son los más graves, ya cuando son más adultos o cuando empiezan ya después de alrededor de los 40 años, esos son más difíciles de revertir con el salbutamol y esos son los que recibimos en el hospital y son los que podemos ver con esas manifestaciones, cianosis, o sea, los labios azules o las puntas de los dedos azulados, las uñas azuladas, el famoso aleteo nasal, que es el movimiento rápido de las alas de la nariz, en un intento de absorber o de respirar mayor aire. Y el uso de los músculos accesorios de la respiración, que se sume por aquí, cerca del tórax, o en gente que es delgada, que se ve cómo se sumen entre las costillas. En mí se percibe muy fácil, la verdad. Sí, de hecho queríamos ponerte como modelo. Como ejemplo. Como sí. Bueno, nada más dejen que me entre un ataque para que vean. Entonces esos síntomas sí los vemos y son aquellos que no responden al salbutamol, que son los que llegan en urgencias al hospital. Y allí es donde ahorita nos encontramos con la controversia de decir, bueno, es COVID, es dengue, es insuficiencia cardíaca. Si es en aquellos de hecho también. Entonces ahorita vamos a ver diagnósticos diferenciales que realmente puede complicar bastante el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Sí, de hecho vamos a hacer una pausa y regresamos también con otros diagnósticos, diagnóstico diferencial del asma. ¿Es medicarte? Medicarte. Mal del puerco, puta. Medicarte. Regresamos de la pausa y vamos a comentar sobre diagnósticos diferenciales de asma. Voy a iniciar con uno que le estaba comentando, que el primer, pues cuerpo extraño. Obviamente también es de inicio súbito, como tú habías comentado. Inicio súbito puede presentarse sibilancias, dificultad respiratoria, puede ponerse cianótico, obviamente, por la interrupción del flujo. Y pues obviamente puede generar la muerte si no se atiende en su momento. Aunque ahí la sibilancia no es tan sibilancias pulmonares, más bien es estridor. Y ahí hay una diferencia muy grande. Sibilancias, cuando nosotros hablamos de sibilancias, hablamos de el sonido que hace el pulmón cuando el aire pasa en un canal estrecho y suena como... Como un silbido, de ahí su nombre sibilancia, ¿no? Ajá, exactamente. Qué ejemplificado, ¿verdad? Qué buena analogía, cabrón. Y el estridor es más como cuando se te atora algo en la garganta y estás como un... Y es muy diferente. O sea, Lo que pasa sí es se que escucha muy diferente. Básicamente la diferencia es el calibre, ¿no? O sea, la obstrucción en tráquea Lo grueso. es un calibre mayor, es más grueso y te da un sonido diferente a la sibilancia. La sibilancia es más finito, más exquisito. Y la otra situación es que también dependiendo del grado de obstrucción en bronquios y en el árbol bronquial terminal, a veces las sibilancias las escuchas nada más en la expiración. Es decir, al entrar el aire no se escucha, se escucha en la salida del aire, que es pasivo, que es más lento, ¿sí? Dependiendo del grado de obstrucción, nuevamente. Y allí, por ejemplo, es importante lo que comentabas del uso del estetoscopio, porque le pones el estetoscopio en los pulmones y no se escucha prácticamente nada. Le pones el estetoscopio en el cuello y se escucha el estridor con mayor intensidad. Entonces es un punto muy importante que nos ayuda a tener una certeza diagnóstica en cuestión de segundos. Asma es muy bonito porque es de las que se diagnostican 100% por clínica. Sí, Así O sea, es clínica, Y es te iba a tocar, decir, ver incluso- y al paciente. Incluso al revés también, o sea, cuando es sibilancia, no por obstrucción de vía aérea, sino por broncoespasmo, escuchas la sibilancia en los pulmones, pero en tráquea no escuchas estridor. Exacto, así es. Muy bien. Y la otra situación es en aquellos con compromiso grave, que prácticamente tampoco vas a escuchar sibilancias ni con el estetoscopio. Ah, Ahí ok. es donde se nos complica un poquito Sí, más ya la sería el situación, ¿no? siguiente paso. Así es. Otro Es que también diagnóstico importante que obviamente últimamente igual y no le hemos dado la importancia porque todo es COVID, el edema pulmonar, porque también presenta sibilancias Sí. en algún punto. Sobre todo en la Al etapa principio. inicial. Al En la- principio. hay que recordar que tiene fases el Ujú, edema agudo pulmonar. exactamente. La primera fase es la intersticial y es cuando se empieza a hinchar el intersticio, el Sí. tejido. Y esa inflamación del tejido es lo que produce la sibilancia. Y luego ya empiezan los estertores. Y luego ya los estertores audibles a distancia, ¿no? Del jarro de frijoles que lo Ujú. decimos clínicamente. Sí, Pero sí, inicialmente creo que a todos nos ha pasado que llega el paciente, A mí nunca me ha pasado un edema agudo de pulmón, no sé ustedes. Sí, a mí tampoco. a ver, escucha completo y luego haces tu opinión. Hasta la No. fecha no. Nos ha pasado que llega un paciente con Ah, sibilancias
y dices, ok, viene con broncoespasmo. Y en lo que le checas la TEA, te das cuenta que trae la TEA por los cielos. Y lo vuelves a escuchar y ya trae los estertores a todo lo que da. Igual para los que nos escuchan, el edema agudo de pulmón es cuando el paciente, nosotros le decimos edema aguado, porque es cuando el paciente se llena de líquido el pulmón, pero adentro del bronquio y en el alveolo. O sea, se llena de agua porque se está saliendo el agua por dos razones, digamos, generales. Una, te pasaste de agua y lo estás encharcando y no hay para dónde se vaya el agua más que para el pulmón. O dos, la presión de la sangre es tan fuerte que empuja al plasma afuera. O sea, empuja la agüita de la sangre hacia afuera del alveolo, más bien hacia afuera del vaso sanguíneo, y se sale hacia el alveolo, que es el único saco abierto que puede haber. No, está tan alta la presión que no logra que circule la sangre, se queda atorada y se empieza a fugar de las arterias y se empieza a acumular en los alveolos, en los huecos, en los sacos donde normalmente solo hay aire. Bueno, y la importancia de poder diferenciar si el origen es un edema agudo pulmonar de un asma, pues básicamente es el tratamiento, ¿no? Porque el asma es un problema intrínseco del pulmón y el edema pulmonar, esas sibilancias que escuchamos por el edema pulmonar, no es un problema pulmonar como tal, es una consecuencia de un problema cardíaco. Entonces, con una manifestación pulmonar. No hay broncoespasmo, no están cerrados los bronquios en el edema agudo pulmonar. Entonces, como dice Pacheco, en el asma le doy broncodilatador, abro los bronquios y mejora. En el edema agudo pulmonar, aunque le dé el broncodilatador, no va a mejorar porque no es lo que está originando el problema. Pacheco, querías comentar también otro diagnóstico diferencial, que es la insuficiencia cardíaca. Sí, bueno, es lo que estábamos comentando ahorita. Pacheco, ¿yo? Sí quería, pero ya no. Bueno, es básicamente lo que estamos comentando ahorita, ¿no? Quizá otro de los asuntos que nos generan insuficiencia cardíaca es un infarto agudo pulmonar. Perdón. Un infarto agudo del miocardio. Infarto agudo del miocardio. Porque el otro es tromboembolia, ¿no? Y como que, bueno. No da sibilancias, pero también da disnea. Sí, da disnea también. Entonces, el infarto agudo del miocardio secundariamente nos puede dar una insuficiencia cardíaca y broncoespasmo con sibilancias. Entonces, los tratamientos, volvemos al mismo, son completamente diferentes. Acá en el infarto agudo del miocardio podemos utilizar medicamentos que llamamos beta bloqueadores para mejorar la función cardíaca, pero son medicamentos que no deberíamos de utilizar en el asma bronquial, porque ahí lo empeoramos. Entonces es muy importante hacer todo el espectro, ver todos los diagnósticos o posibilidades diagnósticas que pueda tener nuestro paciente y entonces poder llegar a un diagnóstico de certeza y el tratamiento, aunque tenga las mismas manifestaciones clínicas, el tratamiento puede ser bastante diferente e incluso puede ser perjudicial si no llegamos a identificar esas causas, ¿no? Lo que decía Isaac, asma es clínica y es interrogatorio, ¿no? O sea, definitivamente el que es asmático es el antecedente, es el inicio súbito, es las manifestaciones que las tienes que escuchar con el estetoscopio, no hay vuelta de hoja, no hay otra manera de escuchar sibilancias más que o le pegas la oreja al pecho o le pones el estetoscopio. Ahora también... Espérame, okay. Perdón. Es que ahorita que dijo algo Pacheco que le salió lo internista que lleva adentro. Deja que le salga los reuma, güey, vale madre, güey. No, y es algo que me llama mucho la atención porque dijo el asma bronquial. Y se llama asma bronquial porque antes existía el asma cardíaco. Y el asma cardíaco es la insuficiencia cardíaca. Entonces le llaman asma bronquial porque son los mismos síntomas que la insuficiencia cardíaca. Solo que el asma bronquial es del pulmón y el asma cardíaca es del corazón. Y los síntomas son esa falta de respiración o esa sensación de ahogo que tiene que el paciente estar sentado, e incluso cuando llega el paciente que tú lo ves con mucha falta de aire, que tiene que estar sentado, y nosotros le decimos en posición de tripié porque tiene que estar con una mano y las dos pies casi en el suelo, o sea, sosteniéndose y inclinándose hacia adelante para aumentar un poquito la capacidad del pulmón. En el corazón hace lo mismo, o sea, digamos que la clínica por fuera, de lejos, es muy parecida. O sea, el paciente le falta la respiración, está azul o morado porque le falta, dependiendo del color de piel. Si es color cartón como yo, se pone guinda. Se pone con otro color básico. De tez humilde. De tez humilde. De como ping-pong. Entonces, estos pacientes se colocan en una posición en la que les mejora la capacidad del pulmón. Y el paciente, ya sea con asma o con insuficiencia cardíaca, se ponen en la misma posición. ¿Qué es lo que le diferencia? Pues obviamente que la enfermedad principal es por el corazón o por el pulmón.
¿Y eso cómo lo sabes? Pues escuchándolo, o sea, Pero- poniéndole estetos. Especificar, es en tripié, ¿verdad? Es en 3. Sí. No es en 4. Sí, No, en tres. En tres, en ok. tres. Está amputado con eso, pues. Bueno, otro diagnóstico diferencial también en cuanto a edad temprana, la bronquiolitis. Porque la bronquiolitis también es un proceso infeccioso. Yo creo que es misma sintomatología casi creo que el asma. Y es difícil en ocasiones. La diferencia es que la bronquiolitis pues es hasta los 2 años, obviamente, el cuadro clínico. Y, a ver, Pacheco, aquí échame la mano con el de síndrome de Church-Strauss, que también es un diagnóstico diferencial de asma. Church-Strauss. Bueno, el síndrome de Church-Strauss es hay afección pulmonar y afección renal, y es un fenómeno autoinmune. No es una situación que dependa, básicamente ahí es con la exploración física, que es la clínica como tal, ¿no? Hemos comentado ya que el asma se presenta más en los cambios estacionales, que se presenta más con procesos infecciosos asociados, y el síndrome de Church-Strauss no es una situación aguda, es una situación crónica que va incrementando su sintomatología a través de los días y de las semanas. Entonces podemos tener un paciente que tiene edema de miembros inferiores, que tiene daño renal, que tiene problema respiratorio. Entonces ya con eso vamos sospechando un síndrome de Church-Strauss. Obviamente hay situaciones en las que los paraclínicos nos hacen el diagnóstico diferencial. Y muy, muy importante lo que acabamos de comentar. O sea, el asma es una situación aguda. El síndrome de Church-Strauss es algo progresivo a través de los días y de las semanas, ¿verdad? O sea, panel de 48 elementos más Claro. los También- demás de reuma. También otra cosa es, bueno, se lo vas a mencionar, el EPOC, ¿no? Sí, de hecho está como diagnóstico diferencial el EPOC como tal. Sí, el EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica por sus siglas, y en el cual el problema pulmonar es, pese a que es crónico, es completamente diferente. Es una situación de una inflamación que provoca, una inflamación crónica que provoca el estrechamiento progresivo del gracias, Baldo. El estrechamiento progresivo. ¿Conozcan a Baldo? Gracias, Baldo. Mal, Baldo. El estrechamiento progresivo de la vía aérea. Entonces, sí puede provocar en algún momento los mismos síntomas del asma. Inclusive hay una entidad que la mencionan en ¿cómo se llama la del EPOC? ¿La guía? La Gold. La Gold, sí. Ajá. En la guía que es una... La GOL. Una sobreposición La EPOC-asma. iniciativa por la obstrucción crónica. Ajá. Es una sobreposición de EPOC-asma, en el cual el EPOC tiene un componente asmático, o sea, tiene un componente reactivo, ya sea por infección o por una situación de polinización o cualquier cosa. El que se va haciendo crónico se va haciendo una disminución del calibre, un broncoespasmo, pero que ya no revierte, que ya se mantiene. Ese es el EPOC. La sintomatología es muy similar. La diferencia es que en etapas iniciales el asma es reversible, es decir, yo puedo volver a abrir el bronquio. Y en el EPOC no. En el EPOC ya siempre permanece un grado de disminución de la luz, del calibre, del diámetro del bronquio, que ese ya permanece, ese ya no se modifica. Perfecto. ¿Algo más hasta ahí? ¿No? Los ¿Diagnósticos diagnósticos diferenciales? diferenciales, pues no, creo que no. ¿Cuánto? 2 minutos para los 30. Sí. No, hombre, güey. Sigue lo bueno. Apenas. Bueno, otra de las cosas, ya terminamos diagnósticos diferenciales. No. ¿Qué más? Abscesos, por ejemplo, abscesos faringios o tumoraciones. Hay algunas tumoraciones que el paciente de repente empiezo con estridor, y empiezan con estridor laringio, y empiezan 3, 4 días y empiezan con fiebre también. Entonces ahí es otra situación que es semiaguda, no es completamente aguda, pero que es parte de los diagnósticos diferenciales porque empiezan con cierta obstrucción de la vía aérea. Sí. Aunque es superior Otro- que lo que hemos comentado, pero bueno, vamos, en el momento inicial pudieran... Otro que se pudieran- me ocurre son los neumotórax atención o neumotórax espontáneos. ¿Por qué? Porque son pacientes, por decir, que son muy delgados, que tienen bulas, que tienen alteraciones pulmonares crónicas, que no saben, que de repente viajan en avión, pasan 2, 3 horas en el avión, y por la descompresión Cambios de presión. el pulmón se colapsa. Se revienta una bula, que una bula es como una burbuja de Una Un burbuja de aire, güey. dentro del- Sí. sí, un una globito dentro burbuja del de aire pulmón. dentro del pulmón. Es el enfisema, ¿no? Es así como que en lugar de sacos chiquitos es un saco Es un grandote saco que no enorme, sirve, ¿no? Exactamente, que se rompe y provoca que el pulmón pierda la presión negativa que tiene y pum, se colapsa. Y al colapsarse el pulmón, pues provoca los mismos síntomas: dificultad respiratoria aguda, siente que no puede
respirar, le baja la saturación, está agitado, está tosiendo inclusive y provoca Tiene pues, COVID. exactamente lo mandas. Pásale atrás respiratorio, por favor. Y si fuera cualquier otro momento, pues tú piensas que es una crisis asmática. Entonces, si no fuera en la época del COVID, tú piensas que es una crisis asmática y le empiezas a dar salbutamol y pues le empiezas a empeorar. Pero volvemos a lo mismo, La clínica. el estetoscopio. Porque ahí lo que va a pasar es que no No vas a vas a escuchar sibilancias y no vas a escuchar ruido del lado que está afectado, ¿no? Y no Donde vas a se escuchar retronó nada. la bula y se acumuló aire alrededor del pulmón, hizo que el pulmón se colapsara. No vas a escuchar ningún ruido respiratorio. Y es que es el pulmón. O sea, más bien tienes que escucharlo. O sea, tienes que hacer clínica. Yo me acuerdo mucho que mis maestros sobre todo pediatría, que era donde más veía asma, te decían, el asmático que le pides radiografía es porque no le hiciste clínica. Al asmático no necesitas pedirle radiografía. Me acordé de una imagen que vi que quisiera tener la sangre fría del que tomó este electro. Y un electro con FB, güey. Así, o sea, neumotórax a tensión con la radiografía, ¿no? Exactamente. O sea, Sí, o sea, es clínica, hay ¿no? cosas que tienes que hacerlo por oído y no necesitas una... Oído y tacto, hablando de percusión, ¿eh? No de otra cosa. Sí, como decía Bueno. también un maestro, decía, el que no mete la mano, mete la pata. Exactamente. Entonces, El dedo, hay que- ¿no? hay que revisarlo. ¿No el dedo? Bueno, yo me quedé con el dedo. ¿Proctólogo? Para terminar parte 1 del asma, oye, nos vamos a ir de partes en partes con los episodios. Ya que Otros destripador. diagnósticos diferenciales, tromboembolia pulmonar, disfunción de las cuerdas vocales, lesiones de tráquea o bronquios, lo que tú comentas también, tumoraciones, y comentan también sinusitis crónica. Sí, claro, sobre todo la desmoidal, que es la que hace que tengamos descarga retronasal, esas pequeñas partículas de moco entran dentro de la vía aérea generando algo parecido a la obstrucción, como es muy irritante, empieza a inflamar la vía aérea y puede dar síntomas muy parecidos. Entonces una sinusitis crónica como las desmoidales pueden dar datos sugestivos y el reflujo. Ajá, Porque son el cosas que reflujo, suceden es en la verdad. noche. Eso ¿eh? es verdad. Eso es muy Sí. frecuente, el ¿Es reflujo. cierto? Los síntomas del asma se hacen más intensos en la noche. Las sinusitis etmoidales son más frecuentes por la descarga retronasal, por la posición en la noche, y el reflujo gastroesofágico es más frecuente en la noche. Entonces son situaciones que sí nos pueden... Síndrome de Cherry, ¿no? ¿Se llama? No me acuerdo. Puede No. ser. Hay Sí, que la revisarlo. irritación faríngea Sí. provocada por... Sí, En el siguiente no me episodio acuerdo, Sí, no de me acuerdo Burberry, el sí. nombre, pero bueno. Sí, Pero sí, yo no me acuerdo. el reflujo y sobre todo en niños, pero también en adultos, se tiene que considerar como diagnóstico diferencial. Y otra cosa que no consideramos nosotros como urgenciólogos es las quemaduras de la vía aérea por intoxicaciones. Con Ya dióxido sea- de cloro. Con dióxido de cloro es una, quemaduras de la vía aérea por estar en exposición Ácido muriático y cloro. a fuego, sí, no, a Ah, fuego. sí, eso también, La, sí, es la- cierto. la- la respiración, La la respiración respiración. del flamazo. Ajá, que es el pulmón de bombero y también las quemaduras por vapores. Va. Algo más hasta aquí de diagnósticos diferenciales porque vamos a tener que cortarle. No, pues sí, le seguimos en la parte 2. Sí. Ya llegó la ambulancia. Ya viene por Ya vale nosotros. madre. COVID. Bueno, vamos a terminar hasta aquí la parte 1 del asma. Vamos yo creo que hasta la próxima semana a grabar con diferente ropa, con diferente... Ah, de hecho tenemos otro escenario, por cierto. Ya tenemos nuestro vinil bien acá. Entonces, vamos a seguir con la segunda parte del asma en el próximo episodio. Vamos a hablar del interrogatorio, de lo que les comenté Evaluación, ahorita. Sí, de tratamiento. Tratamiento y de los famosos. diagnóstico, tratamiento y famosos. Famosos. ¿sí? Entonces, es todo por este capítulo. Nos vemos en el próximo episodio de Medicarte. ¿Esto es Medicarte? Medicarte. Medicarte.